Alejandra Betanzo y Marta Suárez. Les damos la más cordial bienvenida. Y el día de hoy vamos a platicar con un amigo, con un muy buen amigo y compañero de camino, que es Gerardo Sánchez. Él nos va a platicar sobre la CNV, la comunicación no violenta, y sobre su historia y su camino en la comunicación no violenta. Así que, sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Gerardo. Bienvenido, Gerardo, y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Marta. Gracias, Ale, por haberme invitado a compartir, pues, esto, ¿no? El camino de la CNV, hablar un poquito de ella, de mi experiencia con ella. Y aquí estamos, así que cuando quieran. Sí, perfecto. Nos gustaría mucho que, si quieres, te presentaras un poco, así como te gusta presentarte a ti, y que dentro de tu presentación nos platiques cómo llegaste tú o cómo llegó a ti la comunicación no violenta. Uh-huh. Bueno, a ver, me presento primero, soy Gerardo Sánchez Lozano, como lo has dicho antes, soy mexicano de origen, nací y crecí en México, lo que pasa es que he vivido más años fuera de México que en México. Viví 7 años en Estados Unidos y ahora en España, pues 30 años llevo viviendo aquí. En esa andadura de vida, pues siempre me interesé por el desarrollo personal. Supongo que porque siempre viví como mucho descontento interno, ¿no? Entonces, siempre estaba como buscando, ¿no? Buscando sentido y la CNV llegó a mí casi por una crisis profesional. Yo daba clases de inglés, pero aquello no me llenaba y empecé a buscar cosas así como talleres y cosas. Me acuerdo que hice un taller que se llama Insight y me encantó. Yo dije, yo quiero ser formador de esto o de algo parecido, ¿no? Entonces empecé a buscar cosas y buscando así de esa manera, Internet empezaba, o por lo menos yo empezaba en Internet en ese momento, y de ahí con la comunicación no violenta, un taller que se iba a dar en Madrid, me parece que era el primero que se daba en Madrid de comunicación no violenta, o el segundo, es decir, estamos hablando de hace 15 años, cuando la comunicación no violenta empezaba a aterrizar en España, ¿no? Entonces me apunté al taller. Me acuerdo que en ese taller dije, yo quiero ser formador de CNV. Y ahí empezó mi recorrido, un largo recorrido. Y así fue como la encontré, o como me encontró, buscando sentido y mayor realización personal, ¿no? Muchas gracias, Gerardo. Y no sé, para las personas que nos están escuchando que no saben qué es la comunicación no violenta, o como que es la primera vez que lo escuchan, yo sé que como que lo primero que uno piensa es como pues que con la comunicación no violenta aprendes a hablar bonito, ¿no? Como aprendes a hablar, sí, como de manera no violenta, pues es como sin gritar o algo así, ¿no? Entonces, a lo mejor me gustaría aprovechar esta oportunidad para un poco compartir con las personas que todavía no están muy familiarizadas con qué es la comunicación no violenta, si nos pudieras decir para ti qué es la comunicación no violenta. Uh-huh. Bueno, fíjate, te quiero contestar como en 3 partes, ¿no? Primero, ¿qué sentido tiene el nombre, ¿no? Comunicación no violenta, porque incluso muchas veces yo he oído comentarios de que el mismo nombre es violento, ¿no? Entonces es como un poquito dar ese marco. Luego, ¿qué es o cómo yo recuerdo que era la comunicación no violenta para Marshall Rosenberg, que es el que inició todo este enfoque, esta disciplina, esta manera de vida?
Y luego, ¿qué es para mí? Si te parece, te la contesto de esas tres maneras. Me encanta. Bueno, en primer lugar, se le llamó comunicación no violenta porque hay un término en el hinduismo, me parece que es, y me parece que es ahimsa, que significa algo así como el estado que resulta cuando ha desaparecido en ti la violencia. Entonces, es un nombre un poquito largo, ¿no? O sea, es un concepto descrito por muchas palabras que en el hinduismo se reduce a ahimsa. Entonces, ¿cómo traducir ahimsa y ese significado que hay detrás de la palabra ahimsa? Bueno, pues se eligió el término comunicación no violenta también basándose en los movimientos de la no violencia, ¿no? De Gandhi, de Martin Luther King, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí salió el término de comunicación no violenta. Entonces, simplemente aclarar, no es que es una comunicación, como decías, bonita, amable, sino que es realmente la comunicación no violenta es todo un enfoque, una filosofía, una serie de prácticas que te llevan a, y aquí meto lo que decía Marshall Rosenberg, que para él era la comunicación no violenta, una forma de pensar y de comunicarse que promueve la calidad en las relaciones para que se dé el flujo natural de dar y recibir desde el corazón, ¿no? Eso es más o menos lo que él decía por cuál era el propósito de la comunicación no violenta. Y yo recientemente me he interesado mucho por el tema de la neurobiología en las relaciones, la neurobiología relacional. Y en la neurobiología se habla de lo que es un estado anímico, un estado emocional regulado, que no significa controlado, sino regulado, donde estás muy presente y muy sensible a lo que está pasando dentro de ti, a lo que está pasando dentro de la otra persona, y en ese estado de presencia y de regulación tampoco hay violencia. Es decir, si estamos en conexión con presencia y en conexión real, ¿no?, con nuestra esencia más nuclear, ese es una especie como de estado de gracia, ¿no?, por así decirlo, que es quizá el estado más natural de las personas cuando nos hemos liberado de un montón de condicionamientos y de costumbres y de maneras de pensar y de patrones y todo eso. Llegamos a ese estado de presencia, de conexión, y en mi experiencia, cuando estás en ese estado, también es un estado donde la violencia simplemente no está. Lo que surge es ese deseo de contribuir al bienestar de la otra persona y contribuir al bienestar propio, una conciencia de la conexión que existe entre todos y todo, y una... Sí, bueno, ya lo he dicho, ¿no? Un deseo de contribuir al bienestar de la otra persona, del sistema, etcétera, etcétera. Entonces, para mí ahora la comunicación no violenta se ha convertido realmente en una herramienta de regulación emocional que me va a llevar a ese estado de presencia, de conexión, de autenticidad, y que es un estado maravilloso. Es decir, no solamente es un estado eficaz, no solamente es un estado efectivo, no solamente es un estado que voy a aprender esto para resolver mis conflictos, sino que es realmente un estado mucho más amable que el estado habitual donde solemos habitar los seres humanos, ¿no? Que es los estados polares, donde están los conflictos, donde está todo eso. Entonces, por el simple placer de estar en ese estado de conciencia, de presencia, de conexión, es tan delicioso, ¿no? Y tan
yo diría, es como vivir en el cielo y en el infierno, ¿no? O en el purgatorio, si no en el infierno. Y la comunicación no violenta es una herramienta que te ayuda a estar en ese estado y también a identificar qué es lo que bloquea ese estado. Entonces hay un trabajo doble, ¿no? Cultivar aquello que favorece ese estado de conexión, de expansión, de autenticidad, y a la vez también identificar qué es lo que bloquea para irlo de alguna manera como iba a decir desmontando, pero no, la palabra no es desmontarlo, es más bien como trascendiendo. Bueno, eso es la respuesta corta. Si quieres, ahora te doy la larga. Así tienen unas 5 horas. Muchas gracias, Gerardo. Me encantó tu respuesta y todas como las distintas formas de verlo, ¿no? Y de entender cómo pues la comunicación no violenta va más allá de solo una forma de hablar, ¿no? Y el porqué del nombre, ¿no? Que puede llegar a ser confuso. Y bueno, me imagino, porque así pues compartiendo con otras personas que están como en este camino, y bueno, puedo decir que para mí ha sido así. Hay un antes y un después. No de un día 1 de mayo todo fue diferente, pero sí como que, ¿qué diferencia puedes decir que ha hecho el estar integrando la comunicación no violenta a tu vida? ¿Ha hecho alguna diferencia en tu vida? Absolutamente, total. O sea, aquí quiero decir 2 cosas, ¿no? Está la comunicación no violenta como herramienta, como filosofía, como práctica, y también la comunicación no violenta como potenciadora de otras prácticas, ¿no? Es decir, yo me he formado como terapeuta Gestalt, me he formado como terapeuta sistémico transgeneracional, y yo veo cómo la comunicación no violenta de alguna manera tiene un impacto y una influencia también en esas disciplinas, ¿no? Entonces, lo que es la comunicación no violenta, que repito, es toda una filosofía, no solamente es un modelo de comunicación, ¿no? Sino hay una serie de principios, de prácticas, etcétera, etcétera, cómo potencia otras disciplinas, ¿no? Como puede ser la terapia, el coaching, el counseling, todas estas, la educación, la sanidad, todo como que, yo a veces digo que la comunicación no violenta es como la salsa Maggi, ¿sabes? Como un potenciador de esos de sabor, como el glutamato que da potencia a los sabores. Lo digo un poquito de broma, ¿no? Que la comunicación no violenta potencia todas estas disciplinas ya de desarrollo personal, el mindfulness, es decir, una serie de cosas. Y a la vez todas estas disciplinas también enriquecen la práctica de la comunicación no violenta, ¿no? Y voy a agregar la mediación, ¿no? Total, la mediación, por supuesto, ¿no? Sí. La pregunta era si, porque a veces me voy por como se dice en España, por los cerros de Úbeda, ¿sabes? Se me olvida cuál era la pregunta, pero la pregunta era si hay un antes y un después, ¿no? Sí, entonces, ¿qué diferencia ha hecho en tu vida la comunicación? Pues muy, muy grande, ¿no? Casi desde el principio que la empecé a estudiar o a practicar, te empieza no hay una transformación de la noche a la mañana, pero sí hay un cambio de la noche a la mañana, es decir, empiezas a fijarte en otras cosas, empiezas a poner atención a cosas que antes pasaban desapercibidas, ¿no? Y en ese fijarte, poner atención, empiezas a reflexionar también, empiezas a darte cuenta, empiezas a sensibilizarte a la propia violencia. ¿Y qué quiero decir con esto, no? Con la propia violencia, aquellos comportamientos que tienes
que impactan en otras personas y que no contribuyen a su bienestar, ¿no? Entonces empieza a haber también esa sensibilidad y sobre todo, o creo que lo más útil de la comunicación no violenta es que te da mapas como para poder darte cuenta, ¿no? De esto que estoy haciendo no contribuye a la calidad de la relación, y también te da mapas para construir y decir, como decía, esto que estoy haciendo no contribuye a la calidad de la relación, y puedo hacer esto otro que va a empezar a contribuir más a la calidad de la relación. Y cuando hablo de calidad de la relación, no solamente me refiero a la calidad de la relación entre yo y otra persona, entre uno, el practicante de comunicación no violenta, y las otras personas, sino también mucho en la relación que uno tiene con su propia persona, porque nosotros tenemos una relación con nosotros, ¿no? De hecho, estamos desde que nacemos hasta que morimos. Somos los que nosotros estamos con nosotros 24 horas durante toda la vida, ¿no? Las demás personas entran y salen de nuestra vida, pero nosotros ahí estamos, ¿no? Entonces también la comunicación no violenta y fundamentalmente nos ayuda a tener esa relación de calidad con nuestra propia persona, ¿no? Entonces sí, hay un antes y un después. Y luego pues, te puedo hablar de ejemplos muy específicos, ¿no? Por ejemplo, cómo ha sido el practicar esto con mi hija, desde que mi hija era más o menos pequeña. El haber conocido esto no significa que no metía la pata, sino que seguía metiendo la pata y probablemente seguiré metiendo la pata, pero ya hay más mecanismos de conciencia, más mecanismos también de reconciliación, ¿no? De reconocer cuando has metido la pata y qué puedes hacer para reparar. Muchas veces el daño que la inconsciencia provoca en otras personas y en uno mismo también, ¿no? Entonces sí, desde luego algo muy recomendable, ¿no? De desarrollar. Nos da una calidad de vida que no te la da nada, o sea, ni el dinero, ni las vacaciones, que sí que es muy rico todo eso, ¿no? Y qué bien tener dinerito en la cuenta y eso nos da seguridad y todo. Pero realmente creo que la plenitud en la vida es el resultado de la calidad de nuestras relaciones. Muchas gracias, Gerardo. Nos gusta mucho esto que compartes. Y a propósito de esto que decías, de que tienes ejemplos específicos en diferentes partes de tus relaciones o en diferentes relaciones, nos encantaría, si se te antoja, compartirnos alguna anécdota en donde hayas vivido algo con alguna persona o incluso contigo mismo, como lo platicas, porque sí, efectivamente hay una relación con nosotros mismos, en donde digas ese momentito que dices, claro, aquí la CNV hizo un cambio o marcó la diferencia, o puedo notar la presencia de la comunicación no violenta en esta situación, en este momento, porque nos parece que estos compartires de anécdotas o situaciones son muy inspiradoras. ¿Tienes alguna? Mira, casi te podría decir que si me preguntas, ¿hay algún día en tu vida en el que no esté presente la comunicación no violenta? Y te voy a decir no, ¿sabes? Porque a veces son cosas pequeñitas, a veces son cosas muy grandes, ¿no? Como cosa importante, fíjate, me viene a la mente, es algo que me viene a la mente con bastante frecuencia, una interacción que tuve con mi hija hace unos, pues a lo mejor 6 años, ¿no? Más o menos. Ella ahora tiene 22, pues habrá tenido 16, ¿no? Plena adolescencia. Yo le pedí algo, me dijo que no, yo me enfadé, le hablé de una manera que no me gustaba, ella se sintió muy dolida, se fue a su habitación, no quería hablar conmigo, yo salí de la casa, estaba muy enfadado y iba yo a un lugar, en el coche, ¿no? Y ahí iba yo, todo esto, y el tener el entrenamiento de la comunicación no violenta, que básicamente creo que una de las bases del entrenamiento de la comunicación no violenta es el aprender a dirigir tu atención a diferentes aspectos de tu experiencia. No estar en automático ahí comiéndote el coco, ¿no? Fíjate,
justificando tu enfado o luego sintiéndote culpable por tu enfado, porque muchas veces estamos en esas polaridades, ¿no? Claro, ¿cómo no me voy a enfadar? Si es que es un egoísta, ya, pero es que qué mal padre soy porque no soy paciente. Y entonces ahí estamos, nos vamos de la rabia, la culpabilidad, etcétera, etcétera. Y lo que hace la comunicación no violenta es ayudarte a darte cuenta que debajo de ese movimiento hay algo más profundo que está sucediendo, a llevar atención ahí y a empezar a tener claridad sobre lo que está pasando, ¿no? Que básicamente gira alrededor de tener la conciencia que promueve la comunicación no violenta, que es el hacernos conscientes que todo lo que hacemos los seres humanos lo hacemos con una intención o en un intento de cuidar nuestras necesidades y empezar a explorar ahí. Y bueno, el hecho es que pude empatizar conmigo, pude ver qué es lo que me estaba pasando, pude empatizar con mi hija, pude ver lo que le estaba pasando y tranquilizarme, volver a casa y decirle, cariño, quiero hablar contigo de lo que ha pasado. Pues yo no quiero hablar contigo. Entonces, bueno, pues ya me imagino, cariño, que para ti ha sido doloroso que yo te haya hablado de la forma en la que te hablé, etc. Y entonces ir bajando hasta llegar a una conexión donde terminamos abrazados, llorando, expresando lo mucho que nos queríamos y en una comprensión empática, tanto ella hacia mí como yo hacia ella. Y ese momento lo recuerdo como algo muy especial y además que creo que fortaleció la relación, ¿no? Porque las relaciones se fortalecen no cuando no hay daño, sino cuando hay daño y reparación. Y la comunicación no violenta te ayuda también a reparar las relaciones. Y ahí se hace mucho, se fortalece mucho el vínculo entre las personas, se crece en confianza, un montón de cosas, ¿no? Entonces, ese lo tengo ahí como un recuerdo muy vívido, ¿no? De cómo la comunicación no violenta ahí me ayudó a transitar toda esa crisis y a llegar a un encuentro con mi hija que fue muy enriquecedor, ¿no? Eso, o incluso te puedo decir de cositas pequeñas que pasan en el día a día, ¿no? Hace poco me invitaron a una reunión, contesté, o sea, no acepté la reunión, contesté que no podía, esto fue la secretaria de una persona. Cuando llegó el día, me dice la persona por WhatsApp, ya te estoy esperando, estoy aquí. Entonces es como una agitación, ¿no? Si yo dije que no podía, ¿qué habrá pasado, no? Y la comunicación no violenta también te ayuda a recuperarte en un momento dado de la reactividad, aunque sea algo no tan grave, ¿no? Puedes no solamente respirar y controlarte, que para mí es muy importante diferenciar entre controlarte que regularte. Entonces, la comunicación no violenta te ayuda a regularte, a volver a la presencia, a volver a la conexión, a volver a la empatía, a ver qué es importante para ti, qué es importante para la otra persona. Y a partir de ahí, de esa regulación, de esa presencia, de esa conexión, también pensar en soluciones que atiendan las necesidades de todo, ¿no? Entonces, entre estos dos extremos, te puedo nombrar, pues, muchos ejemplos, ¿no? De desencuentros, de encuentros, de evitar desencuentros porque los hueles antes de que sucedan y entonces aplicas la comunicación no violenta. Cuando te falla eso y ya has metido la pata a sacarla, y cuando ya la has metido muy adentro y no puedes sacarla, luego a reparar, ¿no? Entonces, en todas esas como sutilezas y etapas te puede ayudar la comunicación no violenta. Muchas gracias, Gerardo. Y esto nos va a llevar en un momentito a hablar de pues algunas formas de aplicar la comunicación no violenta al conflicto, ¿no? Solo que antes de eso, antes de pasar ahí, quisiera como poder rescatar algo de la experiencia que tú has tenido
o sea, has sido de los primeros formadores certificados, pues que hablan el idioma español, ¿no? Por mucho tiempo no había formadores certificados que hablaran español, o a lo mejor lo sabía, pero era como su segunda lengua, ¿no? Entonces, ahora pues estamos muy contentas porque estamos viendo que cada vez empieza a haber más formadores certificados que hablan español. En México ya hay uno, ¿no? En Colombia creo que ya hay 3, en Argentina una, ¿no? Entonces, se empieza como a haber más posibilidades pues de que las personas que hablamos español tengamos acceso a la comunicación no violenta. Y no sé, quisiera a lo mejor alguna reflexión tuya de parte, como de cómo pues sí ha sido para ti pues empezar en un mundo en el que había todavía muy poco conocimiento de la CNV en el mundo de habla hispana, y no sé, como también saber cómo ves tú como el papel de una plataforma como Colmena, ¿no? Que puede potenciar la posibilidad de llegar a más personas que hablan español. Sí, bueno, en mi recorrido yo he visto esa transición, ¿no? De hecho, los primeros años, gran parte de mi formación la hice en inglés, efectivamente, porque no había otras ofertas, o eran muy limitadas las ofertas. Afortunadamente, como viví en Estados Unidos, hablo inglés, entonces tuve esa oportunidad, ¿no? Y ahora, pues, efectivamente, yo fui como la primera generación de formadores que se certificó en España. Antes de mí y otros compañeros que se certificaron al mismo tiempo que yo, me parece que había solamente 3 formadores certificados en España que se tuvieron que certificar fuera. Y ahora me parece que hay cerca de 30 ya, ¿no? Y ahora, bueno, pues ya empieza a haber también en América Latina, como acabas de decir, ¿no? Y el papel de una plataforma como Colmena me parece maravilloso, porque abre la posibilidad a que un gran número de personas se acerque a la comunicación no violenta, la empiece a conocer y empiece a poder beneficiarse de ese conocimiento y de esa práctica, ¿no? Así que yo estoy muy contento de que exista Colmena. Estoy muy contento además de que sea en México, porque yo soy mexicano, entonces también ahí eso me conecta con Colmena. Y muy deseoso de apoyar el crecimiento de Colmena también, ¿no? Muchas gracias, Gerardo. Oye, y ahorita Ale lo mencionó y quisiera brincar un poco a la parte del conflicto. Tú tienes un curso, un taller, sesiones, que justamente el título se llama Anatomía del Conflicto, que me encanta, porque muchas veces o no nos gusta el conflicto, o le huimos al conflicto, o nos sentimos conflictivos, y tú lo abordas desde una perspectiva muy, muy bonita, muy integral. Vas a dar este curso en Colmena, y nos encantaría que nos platicaras más sobre esta parte de cómo le entras tú al conflicto de una forma tan amorosa, tan cuidadosa, y con la comunicación no violenta. Sí. Gracias, Marta. Sí, yo creo que básicamente porque creo que lo que nos lleva muchas veces a que una diferencia se convierta en un conflicto, ¿no? Incluso por cosas pequeñas, ¿no? Como pueden pasar en casa te toca a ti lavar los platos, no, yo los lavé ayer, sí, pero yo llegué ayer tarde del trabajo. ¿No te parece que si voy a llegar tarde tendrías un poquito, si fueras un poquito más amable,
un poquito más de consideración, y si me valoraras un poquito más, no lo habrías hecho tú. ¿Qué me dices? Que no te valoro, y el otro día y ahí empieza, ¿sabes? Y el inicio es quién lava los platos o quién no los lava. Es algo bastante sencillo de resolver. Sin embargo, traemos a veces tanto a un conflicto que una de las cosas que nos ayuda a la comunicación no violenta es en darnos cuenta de todo eso que traemos al presente, de dolores, de heridas, de cosas no resueltas del pasado, a darnos cuenta, a tomar conciencia, a tomar responsabilidad y sobre todo, la base más grande, a cultivar la confianza y la buena voluntad en las relaciones. Y eso lo podemos hacer las personas cuando llevamos conciencia a la manera en la que pensamos, la manera en la que hablamos, la manera en la que nos comunicamos. Yo diría más bien llevar conciencia a nuestro estado de conciencia, donde está basado la manera en que pensamos, donde está basada la manera en que nos comunicamos, donde está basado el lenguaje que usamos, llevando un desarrollo a todas esas capas y tomando responsabilidad por eso que llevamos nosotros al conflicto, es que podemos empezar a cultivar la confianza y la buena voluntad. Y donde hay confianza y buena voluntad, cualquier conflicto es solucionable. Entonces, la pregunta no sería ¿cómo puedo resolver este conflicto?, sino ¿cómo puedo llevar calidad a esta relación? Porque es un poco como mi abuelo decía, una cosa que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Pero decía, cuando se trataba de ahorrar, ¿no? Él decía, cuida los centavos, que los pesos se cuidan solos. A lo mejor han oído ustedes este dicho también. Sí, ¿no? Entonces, es un poco como, cuida la calidad de la relación, que los conflictos se solucionan solos, ¿no? Entonces, básicamente el abordamiento hacia el conflicto es en ir llevando conciencia a qué es todo aquello que llevamos a la relación que aumenta la calidad o baja la calidad, y cómo eso está muy, muy conectado a poder solucionar nuestros conflictos. Y eso es todo un desarrollo, ¿no? Hay una serie de principios, de mapas, de prácticas que necesitamos desarrollar y que al final van a tener ese resultado, ¿no? Yo ahora mismo tengo la gran fortuna de poder decir que no hay nadie en mi mundo con quien no tenga una relación de calidad. Puede ser personas más cercanas, personas más lejanas, es decir, no con todo el mundo me llevo fenomenalmente bien, pero no hay un peso en mí, ¿no? De que me lleve mal con alguien o que tenga amargura con tal persona. Entonces, si yo lo he podido hacer, lo puede hacer todo el mundo. ¿Sabes? Porque no soy ninguna lumbreras o ninguna persona especial, sino simplemente el tener ese deseo y ese anhelo y ese compromiso de crear calidad en mi vida. Y eso pasa por crear calidad en las relaciones con las personas con las que estoy en contacto. Y a partir de ahí, sí, se aprenden una serie de cosas, ¿no? De prácticas, de modelos, de principios. Así que a las personas que estén escuchando esto, si quieren aprender esos principios, esas prácticas, esos mapas, esos modelos que les van a ayudar a tener calidad en sus relaciones y de esa manera poder solucionar conflictos más fácilmente o incluso evitarlos, pero a veces son inevitables, pues que aprovechen esta oportunidad y hagan este recorrido con Colmena y conmigo. Y había otra cosa ahí que quería decir, pero se me ha ido.
Sí, porque muchas veces anhelamos eso, ¿no? Queremos más paz en nuestra vida, ¿quién no quiere más paz en su vida, ¿no? ¿Quién no quiere más armonía en su vida? ¿Quién no quiere más tranquilidad, etcétera, etcétera? Lo que pasa es que a veces, aunque queramos, no tenemos la herramienta, ¿no? Entonces, la comunicación no violenta es esa herramienta. Luego hay que aprender a usar la herramienta, ¿no? Es decir, un taladro no va a ser agujero solito, ¿no? Tienes que aprender a poner la broca, a darle al botón, a ponerlo en la pared en el justo punto. Si se queda en la caja el taladro, no va a ser el agujero, ¿no? Entonces, pero sin taladro no haces agujero tampoco. Entonces, la comunicación no violenta, bueno, se me ha ocurrido esta metáfora ahora mismo, ¿no? La comunicación no violenta es eso, es una herramienta que si tú tienes ese anhelo de más paz, de más tranquilidad, de más conexión, de más calidad en tu vida, la comunicación no violenta te va a ser una herramienta maravillosa y necesitas invertir tiempo, tener una intención, hacer un desarrollo, y si eso es lo que deseas, ¿no? La herramienta está ahí para servirte. Ay, Gerardo, pues hemos disfrutado muchísimo esta conversación contigo. Como que aprecio mucho este lado como de profesor que tienes, de herramientas didácticas para explicar las cosas que ayudan mucho a entender, ¿no? Las metáforas. Yo he aprendido mucho en esta media hora de la conversación. Y esperamos poder seguir pues ofreciendo estas conversaciones a la comunidad de Colmena. Por lo pronto vamos a ir cerrando y bueno, para terminar, como las personas que están interesadas en tomar este curso, va a ser en diciembre, son 3 sesiones de 2 horas y media, ¿no? El 5, el 12 y el 19 de diciembre, y en un horario de 9:30 de la mañana a 12 del día, en horario de México, que ya en este mismo video vamos a poner abajo todos los detalles para quienes quieran como registrarse, saber dónde hacerlo. Y a lo mejor te pediría, Gerardo, si podemos cerrar como como pudiendo aportar con claridad a las personas que nos están escuchando, como para quién es este taller, o sea, como qué personas que están buscando justo tener estas herramientas, personas a lo mejor que tienen dificultades en su relación de pareja, o sea, como quiénes te imaginas que se podían beneficiar de este taller. Sí. Mira, sinceramente, yo creo que todo el mundo se puede beneficiar en este taller porque creo que la mayoría de nosotros tenemos retos relacionales con alguien, ¿no? Incluso retos relacionales no solamente con personas, sino con lo que pasa en nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos tener una relación más clara, más armoniosa? Y no digo que siempre sea fácil, por eso tenemos herramientas, ¿no? Estas herramientas que nos den esa facilidad para poder relacionarnos de una manera donde hay menos choque y hay más conexión y más buena voluntad, confianza, etcétera, y aprender que eso no depende de la otra persona tampoco, es decir, depende de nosotros, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros llegar a un enfoque tal donde podemos realmente llevar calidad a las relaciones? Y además el conflicto es una fuente de aprendizaje también,
porque muchas veces el conflicto nos enfrenta a donde está nuestro límite, donde está nuestra capacidad y donde podemos seguir creciendo, ¿no? Entonces, concretamente, ¿a quién podría ir dirigido esta formación? Ya lo he dicho, a todo mundo, pero pensando personas que tienen conflictos pues, con la pareja, con los hijos, compañeros de trabajo, con familia, con hermanos, con padres, profesores que pueden tener conflictos con alumnos, con compañeros de trabajo, personas que tienen cargos de liderazgo, cómo pueden ser un modelo también de abordar conflictos de una manera que sea una manera inspiradora, una manera eficaz. Entonces, ¿quién no se puede beneficiar de este tipo de formación, ¿no? Sí, claro, no, es que sí, realmente este mundo necesita que todos tengamos esas herramientas, ¿no? Hay tanto desencuentro y desconexión que sí es algo que ya tiene que estar en nuestras pues recursos internos, ¿no? Para poder realmente pues construir como colectivamente cosas, ¿no? En familias, etcétera. Entonces, bueno, pues no quisiera alargarme porque sé que hay temas, compromisos pendientes ahora. Y pues cerrar agradeciendo a quienes nos escucharon, ya sea en tiempo real o quienes nos vayan a escuchar en video, y invitarlos a que visiten la página de Colmena, que van a encontrar los datos en este mismo video, y a que conozcan los talleres que ofrecemos, y en particular este que ofrece Gerardo en diciembre, y ojalá que muchas personas se animen a poder desarrollar estas nuevas habilidades y contar con nuevos recursos para el año que está por comenzar, que bueno, todo pinta a que será sin pandemia, no sé, todavía no sabemos. Muchísimas gracias, Gerardo. Apreciamos muchísimo el apoyo que siempre has mostrado para nosotras con Colmena, y bueno, esperamos que mucha gente se pueda beneficiar de esto que nos vas a enseñar. Muchas gracias a ustedes, Ale, Marta, por invitarme, por permitirme ser parte de este proyecto tan bonito y además en mi país también, ¿no? Y pues muy agradecido, muchas gracias. Gracias, Gerardo, gracias a todos. Y pues nada más les recordamos que si les gustó el video, compártanlo, mándenselo a quien crea que les pueda servir. Y pues por aquí nos estamos viendo. Adiós a todos y muchísimas gracias. Chao. Bye bye.